En el siglo XVI, el Imperio español se encontraba en un proceso de expansionismo, conquistando tierras lejanas y imponiendo su cultura y religión católica. Las incursiones españolas fueron dirigidas hacia distintas zonas del continente americano, en las que por lo general sus intervenciones fueron violentas e imponentes con dominio. Yucatán estuvo entre los planes expansionistas de España. Sin embargo, la conquista de esta península no fue rápida como sucedió en otras zonas de América. Los españoles lograron conquistar Yucatán en un largo periodo de 20 años. Durante este proceso de conquista, los mayas respondieron con resistencia y atacaron en distintas ocasiones las incursiones españolas. No obstante, debido a que los españoles poseían un mayor poderío militar en cuanto a armas, vestimenta y estrategia, lograron subyugar a los indígenas de la península. Además, los españoles poseían barcos que les permitía desplazarse con mayor facilidad, lo cual resultó ser determinante para su dominio. Bajo la autorización del rey Carlos I de España, Francisco de Montejo inicia la primera incursión con intenciones de colonizar sobre la península de Yucatán. Esta primera irrupción tuvo lugar en 1527 y se extendería hasta el año 1547, siendo el primer punto de llegada a la isla de Cozumel, en donde fueron muy bien recibidos. Aunque en un principio la llegada a la península se disolvió sin ningún percance, a poco el tiempo los indígenas atacaron a una parte del grupo de los hombres que Montejo había dejado en Salamanca. Mientras incursionaban en la península tuvieron algunos encuentros pacíficos con los nativos de la zona. Sin embargo, después de que Montejo y sus hombres tomaron dirección tierra adentro hasta llegar a Chahuachá, fueron sorprendidos por un ataque violento de los mayas, que a pesar de ser mayoría perdieron la batalla que se extendió por 2 días. Aún así, los mayas lograron replegar a Montejo y a sus hombres, quienes debieron huir a la localidad de Tecoy, donde habitaban los cheles, quienes los recibieron pacíficamente. Esta segunda etapa de la conquista tuvo lugar entre los años 1530 hasta el año 1535. Los colonizadores lograron hacer alianza con los cheles, quienes vieron en los españoles la oportunidad de asociados poderosos para luchar contra sus enemigos. Con el apoyo y guía de los cheles, y en su afán de conseguir oro, Montejo dividió sus fuerzas, llevando consigo un grupo y enviando al otro con Alfonso de Ávila. En esas incursiones enfrentaron en diversas oportunidades a los indios mayas, en las que, aunque prevalecieron, pudieron darse cuenta de que el apoyo de los cheles no era suficiente. En uno de los ataques mayas, Montejo resultó herido de gravedad en una pierna. Cada vez se veían más cercados y desplazados por los nativos. En vista de estas circunstancias decadentes, Montejo se retiró con sus hombres, terminando así la segunda etapa de la conquista, de manera infructífera, dejando la península de Yucatán bajo el control de los mayas. Subsiguientemente, con el fin de lograr la subyugación de los indígenas, pediría apoyo a la capital en Nueva España, así como a la corona española. La tercera campaña fue desde el año 1540 hasta el año 1545. Fue liderada por Francisco de Montejo, hijo y León llamado el Mozo, quien bajo las recomendaciones de su padre fue a llamar a los indios Jalachwinik y Batabob, de quienes habían recibido un apoyo en unas incursiones anteriores, pero para asombro de los españoles, los Batabob no querían unirse a los colonizadores. Luego de que los españoles lograron establecer alianzas claves con diferentes tribus, hicieron frente a distintos grupos mayas, logrando dominio y sumisión. Enseguida más fuerzas españolas se unieron a El Mozo. Posteriormente, hubo un fuerte enfrentamiento planeado por los cocomes y cúpules. Sin embargo, no pudieron prevalecer contra los españoles y se vieron obligados a huir. Luego de finalizar los enfrentamientos en To, el Mozo fundó ahí la capital de Yucatán, el 9 de Mérida, el 6 de enero de 1542. Desde ese momento en adelante, el dominio español sobre la península de Yucatán fue inminente. Dirigieron distintas campañas colonizadoras sobre toda la península, subyugando a quienes se resistían a la dominación española. En muchas ocasiones trataron con vil maldad a los prisioneros,
que en ocasiones hasta fueron quemados vivos y también colgados. De esta manera fueron infundiendo temor y dominando en toda la península de Yucatán. Luego del fuerte dominio, parecía que los españoles habían logrado la sumisión a la corona española de parte de los indígenas en 1546. No obstante, los nativos no querían aceptar de lleno la religión católica y mucho menos estaban de acuerdo con los tributos que exigían los españoles y el sistema de encomiendas que estos habían implantado. Además, existía mucho resentimiento en contra de los españoles por las campañas violentas que estos realizaron en toda la península. Estas circunstancias provocaron una conspiración comandada principalmente por los Batavop y guerreros de Capul. Este alzamiento tuvo lugar el 8 y 9 de noviembre de 1546. Los mayas atacaron en Valladolid, matando a 17 españoles, entre ellos al capitán y alcalde Bernaldino de Villagómez, y a 400 indígenas que apoyaron la causa de los españoles. Las noticias de este ataque llegaron a la ciudad de Mérida, capital establecida por los españoles en Yucatán. Los españoles organizaron la defensiva de Valladolid, rompiendo así el sitiado que tenían los indígenas para rescatar a los habitantes. Con el fin de parar esta sublevación y ataque de los mayas, los españoles atacaron a los grupos que se habían sublevado y capturaron a los líderes de las distintas rebeliones, sentenciados a muerte. Fue así como las jurisdicciones de Chatemal, Huaymil, Cochuá, Capul y Tases fueron subyugadas y reconquistadas. Un último grupo de nativos se concentraron en la resistencia en la jurisdicción de Chiquinmal. Sin embargo, fueron sometidos por Francisco Tamayo Pacheco, concluyendo así la conquista definitiva de la península de Yucatán. Finalmente, Francisco de Montejo prometió a los nativos que gobernaría con justicia y equidad, prometiendo castigo a los españoles que hicieran daño a los nativos. Estas acciones finales lograron que la península, ya conquistada, regresara a la normalidad bajo el dominio español.